Él es psicólogo clínico graduado de la Universidad Técnica de Ambato, tiene una maestría en psicoterapia obtenida en la Universidad Internacional SET y actualmente trabaja en la Clínica La Tacunga ejerciendo su profesión. El día de hoy también nos va a compartir información importante acerca de las adicciones, especialmente en el tema del alcoholismo. Muchas gracias, Juan Fernando, por estar aquí y por brindarnos este espacio. Muchas gracias a ustedes, chicas. Bueno, creo que para conocer un poquito de este tema es muy importante conocer cuáles son las causas más frecuentes que se presentan en una persona que llega a tener alcoholismo. Cuando hablamos de causas no podemos decir que solo hay una o que hay algo que ya haya disparado el trastorno como tal. Hay varias causas que pueden generar el tema del alcoholismo como cualquier otra adicción. Como por ejemplo tenemos factores genéticos ya como tal, padres, abuelos que hayan consumido, de igual manera otros familiares. Sin embargo, no se va heredando como tal, por ejemplo, el alcoholismo de generación a generación, sino la vulnerabilidad a tener alcoholismo. De igual manera tenemos factores ambientales, factores estresantes, por ejemplo, un factor que detonó bastante el tema del consumo de alcohol fue la pandemia como tal. De igual manera tenemos otros factores ligados más a lo psicológico, como ansiedad, depresión, hay bastante uso de alcohol y otras sustancias en TDAH, por ejemplo, en adolescentes, jóvenes también. Esos son algunos de los factores. De igual manera, métodos disfuncionales de afrontamiento, es decir, no tengo una habilidad como una habilidad social y comienzo a consumir alcohol con el fin de ir solventando esta habilidad que no estoy teniendo. De igual manera, otro tipo de habilidades como regulación emocional, habilidades de manejo de ansiedad, de estrés, pueden ser algunas de las causas que están detonando el tema del alcoholismo. Bueno, qué importante saber que tanto factores psicológicos, medioambientales y también familiares, en este caso, influyen en la predisposición de una persona en presentar alcoholismo, ¿no? Entonces, también es muy importante conocer como que la otra pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por la apertura y también nos gustaría conocer, de acuerdo a su experiencia, cuál es la sintomatología que presenta este tipo de adicciones. La sintomatología es bastante variada de paciente a paciente realmente, sin embargo, el tema del alcohol en especial es bastante particular porque se ha normalizado bastante en nuestra cultura y todo el mundo, puede que haya un montón de personas que tengan alcoholismo, sin embargo no se cree que tengan, no creen que tengan un problema porque solamente se ve como alcohólico la persona que está tirada en una vereda, por ejemplo. De igual manera se piensa que tiene alcoholismo la persona que bebe todos los días, cuando no es así. Entre los síntomas más importantes está, por ejemplo, la tolerancia, consumir cada vez más alcohol para conseguir los mismos efectos del pasado, la abstinencia también, es decir, dejo de beber alcohol o reduzco el consumo y comienzo a tener síntomas fisiológicos de ansiedad por no estar consumiendo. De igual manera tenemos el hecho de ocupar demasiado tiempo en el consumo de alcohol. De igual manera está el hecho del deseo persistente de consumir, que se llama craving. Y de igual manera tenemos otros síntomas ligados también a otros factores, como sería el hecho de dejar algunas actividades. Dejo actividades de ocio, dejo actividades interpersonales, dejo relaciones y se van desgastando también estas relaciones, ¿sí? De igual manera se ha intentado dejar de consumir muchas veces, pero no se logra, que es uno de los síntomas también bastante importantes. Sí, qué importante conocer, ¿no? Que no es solo la parte cognitiva, comportamental, sino también se ve afectada la parte familiar y social por esta sintomatología. Bueno, y en base a todo esto que nos cuenta, ¿qué población podríamos decir que es como la más propensa a tener este tipo de adicción, en este caso el alcoholismo? No podemos decir que hay una población definida para tener alcoholismo realmente. Hay un montón de factores que están correlacionados, que van influyendo para el tema del consumo y la adicción al alcohol propiamente dicho. Sin embargo, el tema es que va trascendiendo todo tipo de clase. Por ejemplo, hay personas de un estrato económico bajo que tienen un alcoholismo, de igual manera personas de un estrato económico alto que tienen alcoholismo. Es decir, no hay un solo factor. Aquí también hay que tener en cuenta otros factores de riesgo, como sería el hecho de la familia como tal. Por ejemplo, si en la familia se ha normalizado en exceso el consumo de alcohol, es común que las personas de adolescentes, de adultos, comiencen a consumir alcohol. De igual manera, un acercamiento temprano, por ejemplo, a la adolescencia, 12, 11, y cada vez va siendo más temprano el acercamiento al alcohol, es otro factor de riesgo que va influyendo bastante para que se vaya presentando una problemática bastante crónica a futuro. Claro, entonces podemos decir que esta adicción no es como que mira una clase social o una edad específica, sino más bien se puede dar con, como nos comentaste antes, muchos factores que pueden desarrollar esta adicción. Exactamente. Por ejemplo, después de la pandemia había gente que no consumía nada de alcohol, ninguna alcohol, drogas, tabaco. Sin embargo, una forma de afrontar todo el malestar, el tema de estar expuesto constantemente a la muerte, era el tema del alcohol. Y así fue avanzando hasta el punto de que ahora se necesita consumir cada semana o todos los días con el fin de ir regulando todo ese miedo, la ansiedad que había en ese momento. Claro,
Claro, este tema es súper importante conocer también, que la pandemia desarrolló un montón de cosas en las personas que ahora les afecta. Ahora bien, también nos resulta interesante conocer cuál es el tratamiento que se le da a una persona que ha generado esta adicción al alcohol. El tratamiento es muy variado y depende de qué tan crónico, qué tan grave sea el consumo de alcohol. No todas las personas se pueden tratar de manera individual en un consultorio, es decir, de manera ambulatoria. Y muchas veces necesitamos de muchos dispositivos para el tratamiento, es decir, necesito el terapeuta individual, muchas veces también se necesita de psiquiatras, se necesita de terapia de apoyo de grupo, por ejemplo, un grupo de NA, AA. Sin embargo, el tema es, desde la terapia cognitivo-conductual, generar cambios en pensamientos, emociones, conductas, mediante diferentes estrategias, técnicas de entrenamiento en habilidades también es importante. Por eso en las evaluaciones debemos ser muy específicos para saber qué está supliendo, qué está haciendo el alcohol dentro de la persona, en qué está ayudando, con el fin de poder trabajar en eso. Por ejemplo, si es un tema de habilidades sociales, trabajar en habilidades sociales. Si es un tema de regulación emocional, si es un tema de regulación de ansiedad, o cualquier tipo de habilidad que podemos llegar a necesitar, se está supliendo con el tema del alcohol, es necesario comenzar a trabajar específicamente en ese tema. Esto por un lado, por otro lado también debemos ser bastante cautos, que no solamente es modificar el tema de pensamientos, emociones y conductas del paciente, sino también valernos bastante del ambiente. Es decir, trabajar con familia, amigos, trabajar con pareja. Por ejemplo, distanciando de ciertas personas también. Puede sonar un poco brusco, sin embargo, para una persona que tiene alcoholismo o tiene cualquier tipo de adicción, seguir en el mismo ambiente, es decir, con las mismas personas que consumen alcohol, con las mismas personas que están con estas conductas, es sumamente difícil de disminuir. Por otro lado, tenemos otro tipo de terapias. Por ejemplo, ya está como tal, algunas personas han valido de grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos propiamente dicho y han tenido una remisión total de consumo. Sin embargo, muchas veces vamos a necesitar de tener dispositivos de internamiento. Y no es un internamiento de un mes, no es un internamiento de 3 meses. Se ha visto efectivo mínimo 6 meses y los más efectivos han notado 2 años. Que es bastante tiempo, es bastante costoso también, pero realmente son un grupo de trastornos bastante complejos como tal. No es de una sesión, no es un proceso terapéutico simple. Realmente vamos a necesitar estas sesiones de apoyo mucho tiempo después para lograr que la remisión se mantenga. Porque van a haber síntomas, y de igual manera como sucede en la ansiedad, van a venir nuevamente pensamientos, van a venir nuevamente cuestionamientos acerca de qué pasa si tomo una copa y qué pasa, y nuevamente comienza. Es mucho más fácil en las recaídas comenzar a tener un consumo bastante fuerte, exacerbado del alcohol nuevamente, así que hay que tener bastante cuidado con esto. Apoyarnos de terapias grupales es algo que no estamos ocupando mucho en nuestro contexto, pero también puede servir. No una terapia de grupo, bueno, ni siquiera una terapia, no terapias de apoyo como serían los de Alcohólicos Anónimos, sino realmente terapias de grupo establecidas para el tema del consumo de alcohol nos puede ayudar. Otros casos que también se ven inmersos en esto están los terapeutas vivenciales, que muchas veces les tenemos como algún estigma dentro de la psicología, pero dentro de los grupos pueden funcionar bastante. Así que debemos valernos de todos los dispositivos para poder comenzar a trabajar en este sentido. Tener en cuenta patologías duales también es importante. Por ejemplo, muchas personas con alcoholismo pueden presentar trastornos relacionados a depresión, trastornos relacionados a ansiedad y muchos otros trastornos que debemos también tener en cuenta para trabajar. Y no somos aptos para trabajar en todos los casos, por lo tanto debemos valernos de muchos terapeutas para hacer este tipo de situaciones. Y también es importante no solo enfocarnos ya en la adicción como tal, sino también en el intentar prevenir estos casos. Entonces, como terapeutas y como personas, ¿cómo podríamos prevenir que se dé el alcoholismo en una persona? Realmente debemos comenzar a trabajar desde muchos puntos, tanto desde la terapia individual. Alguien decía, debemos ir comenzando a trabajar familia por familia, individuo por individuo, y eso es lo que se hace en consulta. Hay muchas personas que no presentan como tal un trastorno por consumo de alcohol, sin embargo ya comienzan a tener consumos de riesgo. Y por lo tanto debemos comenzar a psicoeducar, ayudar a reducir los consumos dentro de la consulta, con el fin de que sea un consumo más adaptado. No se busque, muchas veces también los objetivos de terapia, por ejemplo, no es que se deje de consumir o se cese totalmente el consumo, sino reducir riesgos. Y lo mismo se hace en consulta con pacientes que tienen trastornos por ansiedad, por depresión como tal. Es reducir los riesgos, reducir el problema que puede llegar a tener el alcohol en su vida. Y nuevamente, a nivel ya más global, más comunitario, deberíamos comenzar a trabajar con la estrategia, por ejemplo, en revistas, medios escritos, charlas, talleres. Realmente parece que no tienen efecto, pero bien hechos realmente nos van ayudando a entrar en las personas. No solamente ir, dar la información y se acabó, sino realmente hacer que sea valiosa la información para la persona, con el fin de que se pueda tener un aprendizaje acerca de lo que se va hablando.
Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias Juan Fernando por este espacio. Con esto hemos concluido la entrevista. Creo que ha sido bastante importante, bastante interesante. Por eso te agradecemos por habernos compartido esta información, porque el alcoholismo creo que es un tema que cada vez, como dijiste, está más normalizado en la sociedad y no debería ser así. Entonces debemos tomar acciones, ver qué se puede hacer y también combatir este tema que nos afecta a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos en una próxima. Muchas gracias a ustedes, chicas. Espero para una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.